Candidata, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Adela. Mojica es candidata del PRD-PT a la gubernatura de Guerrero. ¿Cómo para qué? Está bien difícil, ¿no? Pues sí, Adela, pero ahí me tocó nacer en Guerrero. Y los guerrerenses siempre estamos luchando contra la adversidad para salir adelante. Y siempre le estamos aportando a este país. Así que hoy que tengo la oportunidad de representar al PRD, al PT, para buscar la gobernatura de Guerrero, la verdad es que es un enorme reto, pero también es una gran oportunidad de transformar profundamente a mi estado. Y yo creo que para transformar algo lo tienes que querer. A ver, los problemas de Guerrero por supuesto que no son recientes, ¿no? Y son muchos. Sin embargo, pues no sé, tú naciste ahí, en Tierra Caliente, ¿no? Fíjate que yo nací en la Costa Chica. En la Costa Chica. En la Costa Chica de Guerrero, en Ometepec. En Huehuetán era mi familia de Azoyú, un municipio que se llama Azoyú. Y hace muchos años, cuestiones de violencia, mi madre es costeña, mi padre era calentano. Por cuestiones de violencia, mis padres tuvieron que emigrar a la Tierra Caliente, a la tierra de mi padre, porque se atrevieron a pedir justicia, Adela, en esos tiempos, se atrevieron a pedir justicia en un problema en el que estaba involucrado un general por cuestiones de robo de vacas, el abigeato, y tuvieron que salir, tuvieron que dejar tierras, casas, todo, y apostarle a empezar de cero, por una cuestión que yo agradezco mucho a mi madre, porque ella nos narra cómo de pronto vino a la Ciudad de México a pedir justicia y cuando regresó encontró a su familia tratándose de armar para hacerse justicia por mano propia. Y como ella, como una mujer muy sabia, dijo no es por ahí, porque si nosotros vamos a hacer justicia por nuestras propias manos, mi familia se va a acabar. Y entonces mejor abandonemos todo, vámonos. Y empezaron de cero en la Tierra Caliente, donde yo me crié. Yeah. En la Tierra Caliente, ahí estudié la primaria, la secundaria. Y muy joven tuve que salir a estudiar fuera porque no hay escuelas. Justamente estamos hablando de dos regiones de Guerrero que están en los polos. Una colinda con Oaxaca, la Costa Chica, y la otra colinda con Michoacán, la Tierra Caliente. Donde hay mucha pobreza, muchas urgencias, ¿no? Y yo por eso te decía que los problemas no son nuevos. Sin embargo, digo, tú naciste ahí, tú nos vas a decir, Guerrero está muy adolorido, y hay mucha rabia ya no contenida, ¿no? Y mucha indignación, mucho dolor. Hay dolor. Tuvimos una tragedia muy dolorosa, la que se conoce en todo el país y el mundo, en muchas partes del mundo. Pero hay otras tragedias que tenemos que resolver en Guerrero. La pobreza es una de ellas. Tenemos muchísimas cosas que hacer, pero lo tenemos que hacer desde otra visión. Me parece que con todo el dolor que nos causa el asunto de la tragedia que nos sucedió en Iguala, con todo la rabia que podemos sentir, con la exigencia de justicia por delante, tenemos que ser capaces de transformar a nuestro estado. Y esto implica no solo a quien dirija los destinos de Guerrero, a la gobernadora, digamos, nos va a implicar a toda la sociedad, a los partidos políticos, pero sobre todo a la sociedad guerrerense, porque tenemos que ir a fondo a combatir los problemas de raíz. Y muchos de estos problemas están enraizados en la impunidad, en la corrupción, y tenemos que decirlo así, con todas sus palabras, con todas sus letras, porque tenemos que reconocer que hay problemas profundos y tenemos que encontrar las soluciones exactas para resolverlos. Y esto implica, pues, toda la voluntad que tenemos que ponerle las y los guerrerenses, y que desde luego que el reto es muy grande, pero Adela, yo todos los días que veo cuando salgo de gira, a la gente en la montaña, en la sierra, trabajando intensamente, tratando de sacar adelante a sus hijos en una situación de adversidad realmente, acarreando el agua, las mujeres tratando de sembrar para cosechar algo, estando ahí siempre trabajando. Cuando yo veo eso, a mí como política, desde luego que me hace sentirme más comprometida, porque digo, si la gente lo hace todos los días, ¿por qué no habríamos de hacerlo en todos los ámbitos? Oye, parte de tu campaña, ¿no? Es de la promoción, digamos, de la candidata es Mojica M, ¿no? M de Mojica, M de mujer.
y eres una candidata de las otras candidatas que hay en este momento a distintas gubernaturas en las próximas elecciones de junio, con posibilidades de éxito y de muy buen éxito. Bueno, de hecho, este es el primero de una serie de programas que queremos hacer en esta emisión, donde estaremos conversando con varias candidatas de los distintos partidos políticos. Iniciamos esta serie contigo, digamos. ¿El ser mujer lo complica? ¿Lo ha complicado? Pues no en el territorio. Fíjate que nunca he tenido una complicación con la gente por ser mujer. A veces las complicaciones son en las élites políticas que dicen, bueno, ¿podrá una mujer ser capaz de dirigir este estado como Guerrero con toda la problemática que existe? Pero eso está como en la idea de ciertos sectores de élite, digamos. La población guerrerense es una población, Adela, en la que las mujeres trabajan todos los días. Estamos hablando de que el 30% de las jefaturas de familia están las mujeres ahí al frente, porque además tenemos mucha migración a Estados Unidos y tenemos migración interna, y las mujeres son las que se quedan al frente de sus familias, y tú puedes ir a muchos pueblos donde la mayoría son mujeres trabajando todos los días. Entonces, yo cuando llego a un pueblo de la sierra que me tocó acudir a Campo Morado, en Tlacotepec, y me encontré que la comisaria era mujer, ese día me quedó claro que Guerrero estaba listo para ser gobernado por una mujer, porque estamos hablando de las regiones que podríamos considerar más arraigadas en las cuestiones de cuál es el rol de las mujeres o del machismo. Ahora, ¿y en las élites cómo te han tratado? Porque, bueno, hasta tu candidatura estaba ahí medio en veremos, ¿no? Por el partido. Entonces, ¿cómo te han tratado y ahorita cómo han arropado a la candidata y cómo están apoyando a la candidata? Bueno, quiero decirte que ahorita estamos muy bien ya, pero que hubo dudas al principio. Hubo dudas sobre si una mujer sería capaz de levantar una campaña en un estado tan complicado como es Guerrero. Sin embargo, bueno, en nuestro transitar fuimos ganando la confianza, y hoy puedo decir con toda certeza que el PRD del estado y nacional está totalmente arropando esta candidatura, porque las bases fueron las que se manifestaron. Sí tuve que pasar por muchas encuestas porque decían, es de verdad está así posicionada una mujer candidata que apenas inició. Pues yo inicié esta campaña hace 5 meses más o menos, que decidí competir por el estado de Guerrero. Cuando Ríos Peter dice que no va. Un poco antes. Era como el candidato. Yo inicié un poco antes, cuando Ríos Peter dice que no va por alguna circunstancia. Yo ya estaba en la ruta y estábamos creciendo. Ya estábamos en crecimiento nuestra candidatura. Desde luego que se dieron muchas circunstancias. Yo debo reconocer, como lo he hecho siempre, que yo soy una candidata emergente, que no estaba en los planes de nadie. Pero que vimos que la oportunidad y la posibilidad de que en Guerrero se pueda cambiar la visión y la forma de hacer las cosas estaba latente. Y mucha gente me insistió de que me pudiese lanzar al ruedo, como dicen en el pueblo. Oye, pero ¿no? En los planes de Ángel Aguirre, el exgobernador, sí estabas, ¿no? Como candidata nunca estuve en los planes de nadie, me parece, hace varios meses. Bueno, pero sí como gobernadora interina, digamos. Pues fui propuesta por algunas personas a la gobernatura interina. Mi nombre salió públicamente incluso, y me parece que eso develó también en Guerrero la posibilidad de que el pueblo de Guerrero vio ahí la posibilidad de que una mujer sí podía con el paquete de gobernar Guerrero, y eso nos ha ayudado mucho. Y sí es un paquetote, ¿eh? Yo no creo que tenga que ver con el género, ni si, me parece que la discusión de hecho es ociosa de si una mujer puede o no, pero es un paquetote, sobre todo por las condiciones actuales, ¿no? Aquello es un polvorín. Fíjate que sí es ociosa la discusión, pero yo la enfrenté en ese momento, hace algunos meses, porque efectivamente el hecho de ser mujer, desde luego que nos cortó la posibilidad en ese momento, pero nos abrió otras puertas y hoy estamos aquí. Decidimos
Ahora sí, como dicen en mi tierra, decidimos agarrar el toro por los cuernos y decir sí vamos. Y lo primero que hicimos después de que literalmente fuimos vetados en ese momento, fuimos al territorio, consultamos con la gente y decidimos construir una candidatura que empezó prácticamente de cero. Una candidatura que se construyó en pocos meses, pero con mucho ánimo de las mujeres. Cuando hablas en plural, ¿a quién te refieres? Decidimos, fuimos. Bueno, ¿quiénes están contigo, tu equipo que lo componen pues muchos jóvenes, muchas mujeres. Que lo fuiste no formando, que han estado chambeando contigo que desde que tú estabas en Cedesol, ¿cómo estuvo? Algunos desde Cedesol, desde antes. Yo me he dedicado a la política durante 25 años, desde luego tenemos un equipo, una corriente en el Estado. Yo fui diputada federal en el 2005, 2006, fui un año y medio diputada federal. Nos metimos mucho en los temas de defender la libertad de expresión porque es una cuestión de desarrollo. Tú estudiaste comunicación, ¿no? Yo soy comunicóloga de la UAM Xochimilco, estudié comunicación social. Después estudié mi maestría en el ITAM. Con una beca fuera, ¿no? Estudiar fuera. Luego estudié en España un posgrado y otro en Francia. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Estuve en Francia un año y medio. ¿Hablas francés? Perfecto. Pues hablo francés. No sé si perfecto, porque siempre con los idiomas hay sus asegúnes. Es difícil, pero lo hablas. Digamos que tenía que hablar para poder comer, ¿no? Si no, no me entendían. Sí, estudié allá, regresé después a ser diputada. ¿Becada o cómo? Sí, por el gobierno francés. A Francia fui becada por el gobierno francés y fui a España a hacer un posgrado becada por el gobierno español. Por eso sé la importancia que tiene la educación, Adela. Y estamos proponiendo en Guerrero una beca universal para nuestros jóvenes, que todos a nivel medio superior y superior tengan la oportunidad de estudiar, que podamos abrir un área que se puedan ir a estudiar al extranjero también, si lo quieren, o aquí mismo en el país, porque es bien importante conocer las visiones de otros lugares. Yo veía, por ejemplo, cuando estudiaba en Francia, cómo los chinos llegan a Francia, que en la residencia estudiantil había de todos los países, y ellos, una vez que estudian, regresan a su país y aplican lo que estudian. Y por eso tenemos muchas réplicas en China y son competitivos en muchas cosas porque van a aprender, ¿no? Es bien importante. ¿Tú nunca consideraste la posibilidad de quedarte fuera? Sí, tuve la oportunidad de quedarme a trabajar en París. Sin embargo, regresé a México por varias circunstancias. Bueno, acá estaba mi familia, tenía que regresar, el amor también estaba acá, ¿no? Entonces, te quiero decir que sí tuve la oportunidad, pero es bien difícil estar en otro país. Siempre es mejor la tierra, siempre es mejor estar cerca de la familia, y uno se prepara, no para hacer solamente cosas fuera. Yo creo que uno se prepara porque quiere aplicarlo en su municipio, en su estado. Yo regresé a ser diputada federal. Estaba yo estudiando allá cuando la lista plurinominal se modificó, se cambió varias veces y tuve que regresar a ser diputada federal y ya me quedé acá, terminé la diputación federal, después... Ahí es donde empiezas a tener una relación mucho más cercana con Ángel Aguirre, ¿no? Fíjate que no fue en la Cámara, coincidimos en la Cámara de Diputados como tal, nos conocimos. Él es de la costa, mi familia es de la Costa Chica también, desde luego. Él es de Ometepec, ¿no? Sí, mi padre fue ganadero, conoció a sus padres en alguna circunstancia, pero no teníamos una relación. De hecho, yo ahí lo conocí en la Cámara en una relación muy formal. En realidad nuestra incorporación al gobierno tiene que ver es un gobierno plural en el que se incorporan diferentes partidos políticos y trabajamos en lo que a mí compete. Siempre me dio la oportunidad de trabajar, de hacer las cosas como nosotros considerábamos que era necesario. Tuvimos esa libertad y creo que tuvimos resultados en términos de desarrollo social en Guerrero. Oye, ¿pero eres amiga o no de Ángel Aguirre? Mira, digamos que tenemos una relación institucional como tal, ¿no? Y en esa relación institucional es un hombre al que yo respeto, desde luego. No soy de su círculo cercanísimo, porque ese es un círculo pues de muchos años, pero tuvimos una relación de trabajo y creo que tuvimos esa cercanía de hacer las cosas.
A ti te han señalado también, y te lo pregunto de una vez si quieres ya para pasar para otra cosa, de ser y de tener una relación muy cercana con la pareja Abarca, que en buena medida es, pues, que es la responsable de lo que está pasando, de esta crisis, ¿no?, en Guerrero. No de los problemas en Guerrero, pero de esta crisis en Guerrero. Son de tu mismo partido. ¿Qué opinas de esto y qué tienes que decir al respecto, Betty? Pues algo muy concreto, Adela, viéndote a los ojos. No tengo nada que ver con esa familia. Nunca tuve ningún tipo de relación cercana. Acudí un par de veces a Iguala en un tema institucional a entregar becas. Existe una foto donde estoy trabajando, entregando becas, como fui a los 81 municipios, y que la única muestra es de una mujer que trabaja intensamente, que eso es lo que hacemos, de ningún otro tipo de relación, ni de cercanía de institucional. Un par de veces que estuve en Iguala y hasta ahí. Cuando piensas en ese evento, en lo que ocurrió, ¿qué piensas? ¿Cómo te refieres a él? Digo, se ha hablado de eso tantas veces, yo sé que te duele, todos hubiésemos querido que no hubiera pasado, todos nos preguntamos por qué nadie sabía nada, nadie sabía lo que se dedicaba los Abarca, en fin, se pudo haber evitado. Cuando piensas en ese evento, ¿cómo lo piensas? Es un evento inexplicable, Adela, no encuentro las palabras. No tiene una explicación lógica lo que sucedió esa noche en Iguala. Lo que yo te puedo decir es que yo viví muy de cerca el asunto, porque al otro día de la tragedia tuve que ir al hospital a ver a los avispones, a los jóvenes deportistas. Y me contaron muchas cosas que no tienen una explicación, que no debieron haber sucedido nunca. Es muy doloroso el asunto visto desde las familias. Las familias, después nos tocó a nosotros a mí me tocó crear el Comité de Atención a Víctimas en Guerrero para justamente ubicar a las familias, a las víctimas, ubicar el número de víctimas, que no son 43 solamente los jóvenes desaparecidos. Estamos hablando de 90 víctimas, de 6 que perdieron la vida y de personas que iban pasando por ahí y que también les tocó la desgracia. Entonces, todo lo que pasa en Iguala nos tiene que llevar a hacer una reflexión profunda, en realidad, de transformación social y de transformación de las instituciones, de fortalecimiento de las instituciones, porque estamos hablando entonces de instituciones débiles, que no fueron capaces de prever la circunstancia, y de todos los niveles de gobierno, de todos los ámbitos de gobierno, en el que la tragedia probablemente se pudo haber evitado. No lo sabemos hasta dónde, hasta cuándo, porque lo que no funcionó fue justamente los sistemas de inteligencia, la seguridad que tenía que haber funcionado. En lo que respecta, lo que hay atrás de esta tragedia, yo lo que te puedo decir pues es que hay mucha pobreza. Pues. Hay mucha pobreza. Las familias que no tienen vivienda, que su única posibilidad es mandar a sus hijos a una normal porque es un internado, porque ahí pueden encontrar cobijo y pueden encontrar alimento, que familias que viven en situaciones muy precarias, en realidad. Entonces estamos hablando de toda esta circunstancia que tiene que ser revisada muy seriamente en el estado de Guerrero, sin cerrar los ojos. Más bien tenemos que abrirlos mucho, y tenemos que abrir los oídos y escuchar a la gente y tratar de resolver de la mejor manera, porque lo que está en el fondo de esa tragedia es la impunidad. ¿Cómo logramos avanzar en el combate a la impunidad y a la corrupción? En todos los ámbitos, en todas las fuerzas de seguridad, digamos, pública, porque en la realidad no podemos quedarnos solamente en pasó esto, quién es culpable. Hay que encontrar, las instancias correspondientes tienen que encontrar a los responsables tienen que estar pagando. En el caso del PRD, los puso a disposición. El alcalde de Iguala con su esposa están en la cárcel. ¿Tú crees que se ha hecho suficiente? Yo no encuentro lo mismo. Por ejemplo, los jóvenes desaparecen en Cocula y el alcalde de Cocula camina tranquilo por las calles. Lo que nosotros vimos en su momento desde Guerrero es una justicia diferenciada.
o lo que la gente percibe desde el pueblo, es que no es el mismo tratamiento con todos los actores. Es en algún momento la tentación de usar la tragedia como un botín electoral. Y eso es muy grave. No podemos ¿Tú no has pensar en la caído justicia. en esa tentación? Yo no he caído en esa tentación. He señalado que no es por ahí, que no podemos estar solamente remitiéndonos a la tragedia que sucedió en Iguala como un asunto que implica a un partido o a otro, porque en realidad implica a todo el sistema político que hay que revisar. Y nosotros, cuando señalamos la tragedia de Iguala, señalamos al pueblo de Guerrero como violento, señalamos todas estas cuestiones, estigmatizamos a la población y eso tiene consecuencias muy, muy drásticas para Guerrero. Se nos cayó la economía, se nos cayó el turismo, nos provocó todo un tema que va más allá de lo que pasó en un lugar específico. La gente en Iguala tiene mucho dolor porque está estigmatizada por donde quiera que se pareciera que ellos son los culpables, y cuando esto no es así. Los culpables tienen nombre y apellido, algunos están en la cárcel, la justicia tiene que llegar en algún momento a todos los rincones del Estado y quienes sean culpables tienen que pagar por ello. Toda la investigación está en la Federación. Entonces, cuando a nosotros en términos políticos nos quieren meter en ese ruedo en el que no tenemos parte, en el que nosotros hicimos nuestro trabajo, pues bueno, desde luego no yo tienen digo, parte, pero sí tienen parte, ¿no? Digo, ¿a qué te refieres con que no tienen parte? Que en lo personal... Yo entiendo que la investigación está a cargo de la Procuraduría General de la República, pero pues ahí pasó todo, ¿no? Claro, ahí pasó todo y las autoridades tienen que deslindar las responsabilidades correspondientes. Lo que no podemos hacer, porque no es justo para las familias guerrerenses, es tratar de usar la tragedia como un botín electoral. Porque las familias guerrerenses tienen que poder avanzar hacia el desarrollo. Exigiendo justicia, sí, en todo momento. Pero tenemos que lograr que la tragedia, con todo el dolor que nos causa, se pueda hacer justamente lo que pueda dar paso a la transformación de Guerrero, a ir a la raíz de los grandes problemas. Y uno de ellos es la seguridad. La seguridad tiene que ser vista desde otra perspectiva. ¿Qué harías? Definitivamente. ¿Qué harías en materia de seguridad? Fíjate que por un lado está todo el asunto del mando único policial, la capacitación, mejorar los sistemas de inteligencia, la procuración de justicia es el tema en el que nosotros le vamos a poner mucho énfasis, porque es ahí donde se atoran muchas cosas y que dependen desde luego de las áreas de procuración de justicia. Pero al lado de todo esto que tiene que ver con las armas, tenemos que apostarle al tejido social, tenemos que apostarle a nuestros jóvenes, invertirle a la cultura, al deporte. Te lo pongo en números. Un cuerno de chivo, un arma de alto poder que escuchamos todos los días en la televisión que usan los criminales, cuesta entre 40 y 50 mil pesos. Y una beca para un joven puede costar 12 mil pesos al año. La Universidad de Guerrero recibe un aproximado 15 mil pesos al año por alumno. Quiere decir que una vez que un joven toma un arma en sus manos, ahí en realidad tiene 4 años de su educación. Eso es lo drástico. ¿Cómo logramos que en lugar de un arma nuestros jóvenes tengan un libro? Solo 2 de cada 10 llegan a la universidad. Solo 2 de cada 10 jóvenes llegan a la universidad. Es una situación muy difícil y muy dolorosa. Tenemos que invertirle a la cultura, al deporte, a rescatar nuestras calles, nuestros espacios públicos, a concebir que la seguridad no solamente es un tema de policías, es un tema que tiene que ver con los ciudadanos, con la población. Por tanto, tiene que ser un asunto integral, con controles en torno a la corrupción, en torno a la impunidad, con controles que nos ayuden a mejorar la convivencia y a mejorar las condiciones de vida de la gente. Yo lo concibo de esa manera. La seguridad tiene que ser un tema integral, en el que está todos estos temas que te digo, más la reactivación económica. Porque al pueblo de Iguala, por ejemplo, a la ciudad de Iguala, ¿de qué le sirve que lleguen más policías si al lado de los policías no llega la reactivación económica, el apoyo a los negocios? Imagínate el absurdo que siempre me han pedido la población de Iguala que lo exprese. Cuando sucede la tragedia,
inmediatamente viene una serie de movilizaciones. Las casetas Acapulco disminuyen su costo para reactivar la economía en Acapulco, pero la de Iguala se queda tal cual. Entonces, ¿cómo vamos a concebir un desarrollo en los lugares donde tenemos altos indicadores de violencia? Tenemos que hacerlo pensando en que entren las Fuerzas Armadas, está bien, pero al lado de eso tiene que entrar la reactivación económica para reactivar la zona y para darle posibilidades a nuestros jóvenes, a nuestras jefas de familia, que tengan un empleo digno. Entonces, esta es la parte que tenemos que ir engarzando para poder sacar adelante a nuestro Si estado. no se ha hecho, ¿por qué es? ¿Por falta de voluntad política? Porque digo, cuando te oigo, digo, pues es que nadie lo ha hecho. O sea, el problema y el diagnóstico ahí está, se conoce desde hace muchos años. Yo por eso te decía, el problema de Guerrero no es desde de Iguala para acá, ¿no? ¿Qué ha faltado? Me parece que no hemos desestructurado las formas de hacer las cosas. A pesar de que el PRD en sus siglas gobernó, lo hizo con candidatos externos. Hoy es la oportunidad de que llegue alguien con una visión profunda de izquierda. Hubo avances, Adela, hubo avances importantes en los programas sociales. Hoy todos los candidatos dicen los vamos a mantener porque están funcionando. Sin embargo, no pudimos desestructurar los cacicazgos en Guerrero. Esta es la oportunidad, que llegue alguien que no pertenece a la misma clase política gobernante del centro, digamos. Hoy está la posibilidad de que llegue alguien de una región a gobernar en el estado, que tiene otra visión de cómo se tendrían que hacer las cosas. Me parece que ese es el reto y esa es la posibilidad también en el estado de Guerrero que tenemos en estos momentos y en esta circunstancia en nuestro estado. Ahora, al PRD, o sea, a ti como candidata de ese partido, le debe estar costando y le deben de estar pasando factura, pues los eventos de Iguala, ¿no? Fíjate que en Guerrero la gente tiene muy claro que los eventos de Iguala no solamente es un tema de un partido político, es el sistema político. Bueno, el alcalde está Iguala y está Cocula. Es del PRD. Pero al lado está Cocula, que es del PRI. Entonces la gente en Guerrero lo tiene muy claro. Dice, bueno, los de Iguala están pagando, están en la cárcel. ¿Qué pasa con los de Cocula? Ahí desaparecieron los jóvenes. Pero más que entrar en esos dimes y diretes, en esos diferendos, me parece que el PRD, la población en Guerrero, y la militancia del PRD en Guerrero y la población en general le están dando otra oportunidad a la izquierda. La posibilidad de gobernar ahora con un militante, con una militante que viene de las filas de la izquierda. Esta diferencia la tiene muy clara el pueblo de Guerrero. Por eso fue posible, Adela, mi candidatura, lo debo de aceptar también. Fue posible porque nuestra militancia decía, sí, ahora vamos, pero ahora queremos a alguien que venga de aquí. Le vamos a pedir cuentas a alguien que se haya formado en la izquierda. Yo tengo 25 años de militancia, empecé muy joven en la militancia partidista. En la militancia partidista, pero sí, eras desde chiquita en la política, ¿no? A los 15 años empecé en la política, digamos, en el PRD. La diferencia es que empecé yo en el territorio, en la tierra caliente. No era parte de las élites políticas del centro, digamos, del centro del Estado. Y ahí me formé, ahí me fui formando. Y esa es la diferencia que el pueblo de Guerrero lo tiene. Pues lo que hacen los jóvenes, pegan pendones, reparten calcomanías, tocan las puertas, promueven la votación. La verdad es que en esos años había muchos sueños y muchas ilusiones de una transformación en Guerrero, y en la Tierra Caliente es una zona cardenista y toda la gente se volcó a apoyar en ese momento al ingeniero Cárdenas, y la militancia era muy de base. Estamos hablando de amas de casa, de campesinos, de esas personas que sueñan con transformar su estado y que lo que tienen que aportar pues es su trabajo, son sus ilusiones. En esos entonces las candidaturas se rogaban literalmente. Tú ibas y buscabas quién tenía el candidato a regidor, a presidente municipal, y ibas a proponérselos. No se andaban peleando las candidaturas. La gente iba con mucha convicción en ese ámbito. Y fíjate que mi madre se involucró en la política, jamás había participado en la política, pero ahí vieron la posibilidad en el 88 de que se diera un cambio real en el país y se empezaron a involucrar.
Y estamos hablando de campesinos, amas de casa, y entonces sus hijos, que nos empezamos a involucrar porque ellos nos llevaban, lo oían, digamos, todo el tiempo. Claro, lo oíamos todo el tiempo. Éramos los que ayudábamos, los hijos, y a mí me tocaba cuidar la casilla porque los papás pues no sabían leer y escribir en algunas circunstancias. Entonces los hijos teníamos que... teníamos es el caso de tu madre, ¿no? Mi madre aprendió sola. Ella aprendió grande a leer y escribir porque era mujer. Y su padre no la dejó estudiar porque era mujer, y las mujeres si estudiaban era para escribirle al novio, le decía mi abuelo. No fue por un tema de falta de recursos, fue por un tema de género, digamos. Pero ella, a raíz de eso, bueno, se interesó, aprendió a leer y a escribir, y en esta ocasión en que se dio la oportunidad en el 88 de participar, pues participaron en la base, no en la búsqueda de cargos políticos. ¿Tuvieron alguno? Muy de base. No, mi madre nunca aceptó ningún cargo político. Ellos estaban en la política por convicción, digamos, que las cosas mejoraran, que las cosas cambiaran. Pero a mí ahí me empezó a interesar la política, escuchando, abajo de un tamarindo nos reuníamos, no había espacios donde reunirse, y ahí escuchábamos a los adultos mayores, ahí escuchábamos a la gente del campo, cómo con muchas ilusiones querían transformar el Estado, que estamos hablando de una época difícil también para Guerrero, y hubo muchos muertos también en toda esta lucha democrática. Más de 500 muertos aportó el Estado de Guerrero para lograr la transformación, el cambio democrático, la alternancia. Y hoy, después de pasar todos esos, durante 25 años, de ver tantas cosas, creo que la izquierda tiene deudas muy grandes en Guerrero, y que esta es la posibilidad de cubrirlas. Yo llegaré, Adela, a la gobernatura con ese compromiso y con esa convicción, porque conociendo este partido desde muy joven y conociendo toda la problemática que tiene mi estado, pues desde luego que no puedes llegar a hacer las mismas cosas que han hecho los demás siempre. Todos dicen lo mismo, ¿eh? Pero esta es la oportunidad. ¿Estás de acuerdo? Todos dicen lo mismo. Yo te quiero decir una cosa, en los espacios que he estado, desde luego que siempre hemos dado resultados, porque yo tengo un problema, Adela, soy workahólica, soy adicta al trabajo, y por eso sé que podemos hacer bien las cosas, porque vamos a estar gobernando con la gente desde el territorio, con mucha cercanía. Me parece que la mejor manera de solucionar los problemas de Guerrero es cuando escuchas a la gente, cuando te sientas con ellos, cuando caminas con ellos codo con codo y los puedes ir resolviendo. Como Secretaría de Desarrollo Social logramos, no teníamos mucho margen, los presupuestos siempre son muy acotados, pero logramos sacar a nuestro estado del último lugar en electrificación, por ejemplo. Electrificamos más de 300 comunidades con un presupuesto de nada, con planeación. Y en esa secretaría te toca ver la pobreza, pues extrema, ¿no? Y es en estos lugares donde la pobreza se siente, huele, no, todo se ve, y yo como empecé esta conversación diciendo, es de verdad muy doloroso, ¿no? Y en esa secretaría, pues eso es parte de lo que te toca, porque estás muy en contacto con la gente y con la gente más pobre, ¿no? Adela, yo por eso decidí participar en esta cuando me decías voy a Metlatónoc mañana, ¿no? Sí, voy a estar. Es el municipio más pobre del estado y de los más pobres del país, ¿no? Debo decirte que yo he estado varias veces en Metlatónoc, hemos transformado, ahí hicimos algunas cosas. Te duele mucho la circunstancia que hay, sobre todo porque sabes que se pueden mejorar las cosas, que si hay voluntad se pueden mejorar las cosas. Yo decidí participar en esta contienda porque sé que es posible, porque sé que si uno le pone una visión diferente, la voluntad necesaria y gobierna todos los días, los problemas se pueden resolver. Te tiene que doler el Estado. A mí me duele cuando he visto cuestiones de pobreza extrema muy, muy graves, las cuestiones de violencia. Y cuando te duelen las cosas, sabes que tienes que encontrarle una solución. Y la solución están, no hay hilos negros que descubrir. Por eso Adela, yo te decía, ¿por qué no ha ocurrido? Porque no ha gobernado una mujer con esa visión.
te lo puedo decir. Porque necesitamos gobernar con honestidad. Necesitamos dejar los intereses particulares de lado, poner los intereses del pueblo de Guerrero por delante. Pero tiene que ver con el género, pues no por ser mujer se es honesta. No exactamente tiene que ver con el género, pero tiene que ver con la experiencia, tiene que ver con la preparación. Tú dices que sí tiene que ver con el género, a ver si, digo, cuando estamos hablando de la pobreza, digo, la pobreza tiene rostro de mujer, por ejemplo, ¿no? Y ser mujer y ser indígena, y ser pobre, pues es una condena. ¿Sabes por qué? Es una triple condena. ¿Por qué es importante y por qué sí tiene que ver con una visión de mujer? Yo he acudido a muchas asambleas en Guerrero y hay una diferencia entre las prioridades que le ponen los hombres a la que les ponen las mujeres cuando se trata del desarrollo. Usualmente, cuando las asambleas son de hombres, la mayoría hemos encontrado que la petición es el corral de toros, la petición es el ayuntamiento, que se mejore el ayuntamiento, es la plaza pública. Cuando las asambleas en su mayoría son las mujeres, lo que nos piden siempre las mujeres es la vivienda, es que se mejoren las escuelas y es que se mejoren los hospitales. Yo después de hacer todas estas asambleas que estuvimos haciendo en diferentes programas, bueno, ¿por qué se da esta disparidad entre lo que percibe una persona y lo que percibe otra? Y el análisis me llevó a dirimir que el tema es dónde pasan el tiempo los hombres y las mujeres. Para los hombres es importante el espacio público, el corral de toros, el ayuntamiento, ¿no? Las grandes obras, las que se ven. Para las mujeres, como pasamos la mayor parte del tiempo en la vida cotidiana, atendiendo a las familias, pues desde luego que la vivienda es una preocupación enorme, porque cuando llegan las lluvias y tienes una gotera en la casa o cientos de goteras y tus hijos se mojan, pues tus hijos se enferman y tú tienes que lidiar con eso. Por eso te es importante que exista una vivienda digna. Y cuando los hijos se enferman, los tienes que llevar al hospital y te enteras, te das cuenta que el médico no llega, que las medicinas no están, o que hace falta las camas, o que hace falta material, y por eso te es importante la salud, y por eso tu exigencia es de salud. Y cuando vas a la escuela, las mujeres tienen el rol casi siempre de llevar a los hijos a la escuela, es que se enteran que el maestro no está, que faltan los pizarrones, o que la escuela no tiene techo, no tiene baños, y entonces te interesa ese tema de la educación en su infraestructura. Esas son las visiones diferentes. La visión que debemos que tener para abatir la pobreza es la visión de cómo atiendes la vida cotidiana, sin dejar de lado, desde luego, las grandes infraestructuras que detonen económico, pero la prioridad tiene que ponerse en cómo mejoras los niveles de vida. Ahí donde están las mujeres, donde están los niños, cómo construyes no solo el tejido social, sino cómo le das una perspectiva de futuro diferente a la vida cotidiana. Y esa sí es una visión diferente que tenemos por donde pasamos los tiempos, digamos. Entonces, visto desde esa manera, pues Guerrero sí tiene muchas posibilidades si le ponemos otra visión a dónde aplicas los presupuestos. Yo estoy planteando 50,000 viviendas. Tendrán que construirse 50,000 viviendas en los próximos 6 años. En realidad, es poco comparado con lo que hace falta. A Guerrero le hacen falta más, casi 300,000 viviendas. Tenemos 70% de pobreza patrimonial, gente que no tiene un salario digno, que no tiene vivienda, sobre todo, o que no tiene ningún bien. Entonces, el reto es enorme. ¿Construirlas? No es tan difícil si nosotros ponemos la decisión presupuestal en ese lado. Cuando le ponemos interés al mejoramiento de la vida cotidiana y ahí ponemos los presupuestos, desde luego que los indicadores de pobreza van a disminuir. Pareciera que la contienda ya es entre dos, ¿no? Y se ha cerrado, no sé qué te digan tus encuestas, pero pues sí es entre el PRI y el PRD, ¿no? Ahí dicen las encuestas, nosotros vamos muy bien, vamos arriba en las encuestas que se han publicado. No nos estamos confiando, estamos trabajando intensamente. Yo todos los días recorro el estado. ¿En helicóptero? Lo recorro a ras de tierra.
Yo he venido diciendo que no hay que andarse por los aires y hay que dejar los aires acondicionados, porque gobernar Guerrero no se puede hacer solo desde el aire acondicionado de Acapulco, ni del de Chilpancingo, y mucho menos desde los aires. Hay que bajar al territorio. He hecho una campaña territorial, todo por carretera hasta este momento, porque eso te permite, Adela, entrar en contacto con la población. Así yo ya voy viendo dónde hace falta una escuela, donde hace falta un hospital que está en malas condiciones, que las carreteras están en buen estado o en no. Te permite ir supervisando también e ir generando una visión de desarrollo regional diferente que cuando tú llegas a un evento desde el aire. Entonces, esa para mí es un tema que tendremos que hacer ahora en campaña y que lo tendremos que hacer cuando gobernemos. Si el pueblo de Guerrero lo decide así, lo vamos a hacer desde el territorio, con la gente, escuchándola y asumiendo ¿Desde dónde nuestra responsabilidad. ¿Acapulco o Chilpancingo? Yo despacharía desde cada región. Tenemos 8 regiones en Guerrero. Tenemos 7 formalmente y se acaba de formar la región de la Sierra. Desde cada región tendríamos que tener un gobierno itinerante que atienda los problemas de la región, que atienda el desarrollo regional. Tenemos que cambiar la visión. Sí, hay que reactivar la economía, desde luego en Acapulco, en nuestros polos turísticos son muy importantes, de ahí se generan los ingresos casi en un 70% del Estado, claro. Pero hay que lograr los equilibrios del desarrollo regional, de tal manera que estaremos gobernando también desde las regiones, atendiendo muy de cerca las regiones, porque de las regiones es donde sale la mayor migración que va a las principales ciudades de nuestro estado. ¿Pero la sede sería en dónde? La sede del gobierno está en Chilpancingo, ahí está el Palacio de Gobierno. Ahí tendremos que despachar, desde luego, pero en una visión... Porque pues casi todo se hace desde Acapulco, ¿eh? Pues entre Chilpancingo y Acapulco se gobierna. Yo estoy planteando que tenemos que tener un gobierno más itinerante, que vaya a las regiones, que deje los aires acondicionados, que se arriesgue a caminar con la gente. El pueblo de Guerrero es un pueblo noble, es un pueblo muy trabajador, es un pueblo... Pero es bronco. Es apasionado, diría muy yo. Bronco, la verdad, yo diría que es muy bravo. Yo diría que es un pueblo apasionado, muy apasionado, y que cuando no se le atiende, entonces reclama. Pero por eso tenemos que hacer un gobierno que atienda, que escuche y que atienda los problemas antes de que los problemas salgan a la calle. Eso implica que el gobierno llegue a tiempo a las principales ciudades, a todos los municipios y comunidades. Hablabas de las escuelas, hablabas de las normales. Los maestros, la CETEG, que pues está diciendo que no van a dejar que haya elecciones. ¿Cómo es tu relación con ellos? ¿Has entablado conversaciones, algún tipo de diálogo, acuerdos? ¿Qué harías? Fíjate, Adela, que en cada región a la que yo acudo me reúno con maestros, con los maestros de base, digamos, con los que están en las escuelas y que conforman. Pero los de la CETEC son otros, pues ellos no van a las escuelas, Beatriz. Son los mismos. Hay muchos maestros que están en las organizaciones magisteriales y bueno, están en las regiones. O sea, no existen los entes así solos. Los maestros están en todas las regiones. Y yo lo Pero que los veo, que se manifiestan, ellos no dan clases. Pues yo lo que veo es la disposición de la mayoría de los maestros de transitar hacia la calidad educativa. Pero tiene que ser un compromiso de 3 el tema de la educación. Tenemos 10,000, un poco más de 10,000 escuelas en Guerrero, 10,400. 2,400 escuelas de Guerrero no tienen aulas, no tienen baños, no tienen luz, no tienen servicios y necesitamos mejorarlas. Ese es el compromiso que tiene que asumir el gobierno de Guerrero, mejorar la infraestructura educativa. Y nosotros tenemos que lograr con los maestros, a través del diálogo y de reglas claras, desde luego de la defensa de derechos laborales que ya ganaron y que se les tienen que cumplir como se le han cumplido a otros estados. Vamos a respaldarlo a los maestros guerrerenses en lo que otros estados tienen ya, no tenemos por qué tener tratos diferenciados. Pero también tiene que ser un acuerdo con los padres de familia. La calidad educativa tenemos que procurarla entre estas 3 instancias. Yo estoy convencida de que a través del diálogo, de reglas claras, de frente, de platicarlo de frente con el magisterio, podemos lograr
que Guerrero avance en la calidad educativa. Con los maestros de la CETEC, ¿te has reunido, los líderes, etcétera? ¿Te has reunido? ¿Has tenido conversaciones con ellos? Me he reunido con líderes regionales, con los líderes estatales no me he reunido aún. Estamos en esas pláticas. Lo vamos a hacer. Preguntaría desde el ellos gobierno. con quién están. Pero en realidad ellos no están con nadie, ellos simplemente no quieren que haya elecciones, ¿no? Una fracción de la CETEC no quiere que haya elecciones, otras sí están en ese diálogo. Yo lo que esperaría... ¿Tú estás convencida que sí hay condiciones para que haya elecciones en el Estado? Incluso en algunos lugares donde hay alerta, hay focos rojos, y ahí pudiera haber eventos desafortunados, digamos. Fíjate que yo he recorrido todo el Estado, todas las regiones, no he tenido un solo incidente y yo he visto que la gente está en disposición de salir a votar. La mayoría de la población está en esa disposición y yo lo que veo es que el 7 de junio va a haber elecciones sin mayores complicaciones. ¿Qué pediríamos al movimiento? ¿Qué le estamos diciendo? No confundamos las cosas. Un asunto es la petición de justicia, los derechos laborales que se tienen que exigir, desde luego, o sea, ese es un tema. El tema democrático, el tema de las elecciones, es otro asunto que involucra a toda la población. Si no hay elecciones en Guerrero, si no son los guerrerenses, la quema ¿quién va a elegir? Las puertas del Congreso, ¿qué harías con todo eso tú, por ejemplo? Me parece que los problemas se tienen que atender en su origen, en la raíz. Pero y mientras tanto, porque es un proceso y largo, Adela, mientras tanto, para que dé resultados. Yo soy candidata. En cuanto el pueblo de Guerrero nos dé su confianza y tengamos en nuestras manos las riendas de Guerrero, entonces tendremos que tomar decisiones al respecto. ¿Pero qué harías? ¿Cómo actuarías tú? En estos momentos nuestra petición ha sido resuelvan las autoridades que están en la toma de decisiones, resuelvan los problemas. No esperen hasta que cambie el gobierno. Cierto, tú eras de las que querías que se quedara Rogelio Ortega como gobernador interino, ¿no? Yo no me metí en ese tema, te quiero confesar aquí entre nos. Es un tema que tenía que resolver el Congreso y yo como candidata tenía que ser respetuosa. Pero tú eres bien grilla, entonces, porque ahí todos son muy grillos, entonces pues cabildeaste. Nada más que, Adela, una circunstancia, yo estoy en plena campaña, mis energías están enfocadas a convencer al pueblo de Guerrero, a las mujeres, a los jóvenes. Entonces yo empiezo mi campaña a las 6 de la mañana y regreso a medianoche a mi casa, si bien me va. Pero sí está cercano a Ortega, ¿no? Al gobernador. Pues tenemos una relación institucional que hasta ahí es nuestra relación. Yo soy candidata, es el mismo partido, podríamos decir, él es un hombre de izquierda, está haciendo su trabajo. Nosotros estamos dedicados a la campaña, en eso estamos en todas nuestras energías. Oye, es un hombre que yo Peter, respeto. por ejemplo, y Sofío, senadores, perredistas, los dos aspirantes en algún momento, ¿te están apoyando? No los hemos visto muy cerca de ti. Bueno, la gente está en la campaña, estamos en campaña, todo el partido está enfocado en la campaña, cada día se fortalece más. No hay salidas, no prevén salidas. ¿Cómo está el PRD, la verdad? El PRD en Guerrero está unificado. Es un partido que como no la izquierda, ¿no? Que no la izquierda. El PRD en su conjunto está unificado. Luego hay varios partidos de izquierda que decidieron ir solos. Hicimos todo lo que estuvo en nuestras manos para poder ir juntos. Hubo estudios de opinión, encuestas. Todavía estamos en esa ruta, te quiero decir, Adela. Nosotros, yo desde mi campaña, he extendido mi mano franca para que podamos ir juntos y sea más contundente el margen. ¿Y no quieren? Hemos hecho un llamado. Esperando. Pues hemos hecho el llamado al voto útil, que no caiga la responsabilidad en el PRD al respecto de cualquier posibilidad de que regrese el PRI en Guerrero, porque ya sabemos en Guerrero lo que significa el PRI. El PRI en Guerrero es un PRI caciquil, es un PRI que sumió a nuestro estado en la pobreza, en la marginación, en la violencia, gobernó por más de 77 años. Bueno, pero estos 6 años no cuentan, ¿o cómo? No hay que olvidar la historia. Desde luego, era priista, sí, desde claro. luego, yo he dicho muy claramente que la izquierda como tal, en toda su estructura, no ha gobernado Guerrero. Lo he dicho y lo tengo que sostener, desde luego. Y que hoy es la oportunidad justamente de que llegue esa visión. Nosotros sabemos lo que representa
el regreso del PRI en Guerrero. Por eso, en el PRD, en esta candidatura no va a caer la responsabilidad de poder conformar todavía, ya en el trecho final de la campaña, una candidatura común, una candidatura de facto, digamos, con quien esté mejor posicionado. Yo estoy en esa disposición con Movimiento Ciudadano, con Morena, con todos los partidos de izquierda que quieran sumarse a esta posibilidad. Desde luego, en el convencimiento que es el momento de transformar profundamente a nuestro Estado. Y en esa circunstancia también hemos estado proponiendo un gobierno de coalición. Vamos a tener que hacer un gobierno muy abierto con la sociedad civil, con los movimientos sociales y desde luego también con los partidos políticos. Ya se nos acaba el tiempo, pero dices que con todos tienes una relación institucional. ¿No tienes cuates o qué? Tengo muchos amigos. ¿O dentro de la política no hay amigos? Tengo muchos amigos también dentro de la política, muchísimos amigos. ¿Quiénes son tus amigos? Los militantes de base, desde luego, ¿no? Y de la élite, ¿no? También en la élite tenemos muchos amigos a nivel estatal y a nivel nacional. Yo pertenezco a una corriente que es Nueva Izquierda y desde luego que tenemos relación con los compañeros del partido. Pero claro, esas relaciones institucionales o de amistad que tenemos no tienen implicaciones como tal en la toma de decisiones en el gobierno. Esas cosas las tenemos que tener siempre muy claras, ¿no? Pero sí se tienen amistades, se hacen amistades. Sí, claro, en la política tenemos amistades, muchas. Oye, y tienes hermanos políticos también, porque me decías que vienes de una familia política y eso vieron y eso, pues eso todo. Tu hermana también está metida en la política desde hace muchos años, igual que tú, ¿no? Mi hermana es diputada federal. ¿Ustedes cuántos son? ¿5? Nosotros somos 6. 6. Somos 6. Yo soy la más pequeña de 6 hermanos. Ok. Solo hay un hombre en mi familia, somos puras mujeres. ¿Puras mujeres? Sí, prácticamente somos puras mujeres en un matriarcado, además, ¿no? Mi padre era muy paciente, mi madre, y tuvimos un matriarcado, Adela. Pero fue muy interesante justamente porque mi madre nos enseñó mucho sin ser una feminista, yo digo que siempre mi madre ha sido una feminista empírica, nos enseñó. Una feminista claro, sin militar, digamos, en ninguna organización feminista. Así es, pero siempre tratando de que las mujeres se preparen, porque mi madre siempre decía, bueno, las mujeres siempre tenemos una situación más adversa para salir adelante y por esa circunstancia tenemos que prepararnos mejor porque la sociedad siempre nos va a exigir más, siempre va a exigir que hagamos mejor las cosas. Y yo le agradezco mucho esa formación a mi madre. Tengo una familia muy unida, mi esposo que me respalda también. ¿Qué hace tu esposo? Mi esposo es auditor. Y está siempre respaldándome, yo le agradezco mucho. Él trabaja en la Ciudad de México, ahora está acompañándome en la campaña, ha pedido permiso para acompañarme de lleno en la campaña y podamos trabajar en conjunto. ¿Tienes cuántos hijos? No tengo hijos, Adela, no tengo hijos todavía. Y fíjate que, sí, desde luego también esperaremos la oportunidad. Pero me he comprometido con algo, con el pueblo de Guerrero, que mi familia no estará en el gobierno. Que no habrá conflicto de intereses. No habrá conflicto de intereses, no van a estar en el gobierno. ¿Tienes tu declaración hecha 3 de 3? Mi 3 de 3, yo fui la primera candidata en Guerrero. Oye, que hizo su 3 de 3. El 3 de 3, el de intereses está muy complicado. De intereses, por cierto, ¿no? Pues yo no tengo empresas, no tengo intereses, tampoco tengo amigos empresarios que tengan ahí intereses en Guerrero. Por tanto, para mí fue muy sencillo hacer esta declaración, mi declaración de impuestos. Con lo que entras, ¿saldrías en caso de ser gobernador? Pues sí, vamos a presentar cada año nuestra declaración patrimonial y se la vamos a exigir a todos los que quieran ser parte del gobierno. El pueblo de Guerrero tiene que tener esa garantía. Además del 3 de 3, yo me hice mi examen toxicológico, hay que decirle a la población que vamos a tomar nuestras decisiones en nuestros 5 sentidos y presentamos también nuestras cédulas profesionales, mi cédula profesional de licenciatura, de maestría, para decirle al pueblo de Guerrero que estamos preparados, que no vamos a llegar a improvisar, que sabemos cómo hacer las cosas y que es el tiempo de una nueva generación, de una nueva visión, de una nueva energía. Guerrero de verdad que necesita de la transformarse, necesitamos ponerle muchísimo empeño. Los días.
Y yo te decía que Guerrero duele, lo que pasó en Iguala le duele al Estado y le ha dolido al país y al mundo, se supo en todo el mundo, por eso me parece tan importante lo que vaya a ocurrir en el Estado en la próxima elección y lo que haya que decidirse y lo que tengan que decidir los guerrerenses, ¿no? Yo te agradezco mucho que hayas estado aquí, por supuesto que estaremos muy atentos todavía al desarrollo de la campaña, faltan, ¿qué? 4 semanas de campaña, ¿no? Justamente en 4 semanas estaremos viendo ya los resultados. El 7 de junio es la elección. Yo confío en que el pueblo de Guerrero... Claro, 7 de junio, claro. Va a salir a votar, va a decidir caminar hacia el futuro, porque nada más hay 2 rutas. Los que quieran regresarse al pasado, pues ahí está el PRI con su eslogan del porfiriato. Esa es la visión que ellos quieren, regresarnos al siglo pasado, o los que queremos avanzar hacia el futuro, los que sí creemos que la gente de Guerrero tiene pues la necesidad y la oportunidad de vivir de otra manera, los que sí creemos que nuestro estado no está destinado ni a la violencia ni a la pobreza, los que sí confiamos en que la gente en Guerrero es gente honesta, trabajadora y que todos los días sacamos adelante a nuestras familias. Así lo tenemos que hacer desde el gobierno del Estado, con esa visión, con una visión de futuro, con una visión que le dé de verdad la oportunidad a nuestros niños y a nuestros jóvenes de tener otras circunstancias. Gracias, Beatriz Mujica, y suerte. Muchas gracias. Estaremos atentos y en contacto. Muchas gracias. Gracias a usted.